Arratsalde on. Oiga, ¿ustedes por qué votan en contra? Mire, nosotros hubiésemos querido un planteamiento distinto de este instituto, ¿no? Hubiésemos querido que esta institución importante hubiese conectado con la Ley Vasca de Víctimas del Terrorismo. Hubiésemos querido un instituto dedicado a la dignidad, a la memoria, a la reparación, a la justicia de las víctimas del terrorismo, y sin embargo ha sido una mezcla de violencias. Entendemos que el concepto no es bueno, el instituto está mal planteado, se consagra la teoría de la confrontación y del conflicto, y en ese sentido nosotros no queremos entrar. Hemos hecho un planteamiento constructivo en nuestras enmiendas. Hemos querido enfocar el Instituto de la Memoria en relación con las víctimas del terrorismo, que ha sido el acontecimiento violento más grave en democracia, ¿no? Y queríamos precisamente hacer conectar esa cuestión con la propia legislación vasca en materia de víctimas del terrorismo. Señor Barrio, discúlpeme, entonces ustedes planteaban que el Instituto de la Memoria se dedicase exclusivamente a las víctimas del terrorismo, entiendo, de ETA. A las víctimas del terrorismo, de ETA, del GAL, del terrorismo que ha ocurrido en democracia en España y en el País Vasco, ¿no? Ahí queríamos haber enfocado nuestros esfuerzos, efectivamente, y no mezclar esa cuestión con otras realidades, efectivamente, con la dictadura, la guerra civil. Son realidades clarísimas y gravísimas, ¿no? Y nosotros no hubiésemos tenido inconveniente en que el Gobierno vasco hubiese hecho un planteamiento de un instituto de derechos humanos en términos generales, ligado a la universidad, a las universidades, a las facultades de historia, pero nosotros entendíamos desde el principio, y ya lo venimos diciendo hace mucho tiempo, que el Instituto de la Memoria y de la Convivencia tenía que estar enfocado a las víctimas del terrorismo en democracia, y eso no ha sido así. Señor Barrio, otra pregunta nada más. El próximo lunes se va a conmemorar el Día de la Memoria. ¿El Partido Popular va a participar en los actos de este día? Mire, las claves del Día de la Memoria son las mismas claves que la cuestión que afecta al Instituto de la Memoria y la Convivencia, así que es muy difícil que nosotros participemos. Pero en esta ocasión, si yo no me equivoco, no va a haber declaraciones, no se va a leer ningún documento y simplemente se va a dedicar a las víctimas. Bueno, veremos en las próximas horas lo que ocurre en relación con esta cuestión, pero lo cierto, vuelvo a decirle, que la concepción de este día por parte de las autoridades está enfocado a también mezclar diferentes realidades violentas, y desde luego es un planteamiento que en principio nosotros no participamos. Señor Barrio, qué ricasco, gracias por habernos atendido desde el Parlamento Vasco. Muchas gracias. Gero Arratsaldeon. Arratsaldeon. Oiga, acabamos de estar hablando con el señor Carmelo Barrio y dice que ustedes, apoyando la creación del Instituto de la Memoria, alientan la teoría de que en Euskadi hubo un conflicto. En ningún caso. Nosotros creemos que el Instituto de la Memoria es un instrumento precisamente para honrar a todas las víctimas de sufrimientos injustos. En eso estamos, esa es la base de lo que es el Instituto de la Memoria, pero nosotros pensamos que las víctimas, porque son de diferente carácter, porque tienen diferente sentido, no deben mezclarse. Nosotros creemos que todo sufrimiento hay que reconocerlo, pero no mezclarlo, no equiparar a las víctimas. Y el Instituto de la Memoria en ningún caso equipara a las víctimas. El Instituto de Memoria es un instrumento para seguir trabajando en las políticas de integración, en las políticas de paz y convivencia en este país, a desarrollar desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de la investigación, etcétera. Pero en ningún caso el Instituto de la Memoria hace una equiparación de víctimas. Señor Unzalu, disculpe un momento. Sí, aclárenos un punto. ¿Las víctimas de abusos policiales están reconocidas en el Instituto de la Memoria? Las víctimas de abusos policiales están reconocidas en el decreto 107/2012, que lo dictó el Gobierno vasco y que fue de un consenso amplísimo. Por lo tanto, ya están reconocidas. El Instituto de la Memoria recogerá precisamente acciones para mantener esa memoria. Pero, como digo, esto está reconocido en el decreto 107/2012. Señor Unzalu, una última pregunta. La votación de esta tarde, en la que PSE y PNV van a votar conjuntamente a favor de la creación del Instituto de la Memoria, ¿tenemos que entenderla como un primer paso del regreso del PSE a la ponencia de paz y convivencia? En ningún caso. Precisamente el Instituto de la Memoria, la votación de esta tarde nos va a evidenciar clarísimamente que Bildu no asume el suelo ético, que Bildu no hace el tránsito hacia una plena democratización y hacia un reconocimiento del daño causado por el terrorismo de ETA y de toda la violencia, el reconocimiento de la violencia de ETA.
Eso no lo hace Bildu y precisamente podemos hablar de que mantienen la misma postura en paz y convivencia que con el Instituto de la Memoria. Vaya, Arratsaldeon. Oiga, señor Arzuaga, hemos estado leyendo, en fin, las principales líneas de las que se va a encargar el Instituto de la Memoria. Decía que se encargará de las 4 experiencias traumáticas que ha sufrido la sociedad vasca en este último siglo: guerra civil, dictadura franquista, terrorismo de ETA y contraterrorismo ilícito o terrorismo de Estado. ¿Ustedes por qué se van a abstener en la votación de esta tarde? Bien, nosotros estamos muy de acuerdo en el tracto temporal ese que se establece, estamos de acuerdo en tratar todas las circunstancias de vulneración de derechos humanos que se han practicado en este país, desde el alzamiento fascista hasta ayer mismo. Sin embargo, una de las cuestiones que decíamos era que no toleraríamos que se establezcan categorizaciones de vulneraciones de derechos humanos teniendo en consideración quién era el que perpetraba la vulneración, ¿no? Entonces, por eso decíamos además que no estábamos de acuerdo con la terminología que se estaba empleando para expresar esas 4 situaciones de violencia traumática, pero en cualquier caso... Señora Arzuaga, discúlpeme, para ustedes la palabra problemática, digamos, es terrorismo de ETA. Bueno, hay 2 palabras problemáticas: terrorismo ETA, contraterrorismos ilícitos. En cierta manera parece que el contraterrorismo ilícito ha sido en respuesta a un terrorismo, ha sido ilícito, pero en cierta manera, como era respuesta a, pues parece que se le dota de cierta legitimidad o de cierta necesariedad. Había otros términos que además habían sido traídos por un informe realizado, pedido por el Gobierno vasco. Considerábamos que no eran tan connotativos, pensábamos que podían atraer a más apoyo a este Instituto de la Memoria. No se ha tenido en cuenta, entonces, diciendo, como digo, que es positivo el que haya una institución que ponga en valor la memoria, los derechos humanos, la justicia, la verdad, consideramos que se podía haber afinado mejor en otros términos y precisamente por eso pues hoy vamos a verificar pues esa posición que tenemos de abstención. Ustedes plantearon que se modificasen esos términos y no sé si PNV o PSE se opusieron. Nosotros hacíamos nuestras enmiendas en 3 ámbitos. Una, primero, el que no haya una categorización de las vulneraciones de derechos humanos, que se trate por igual a igual vulneración, a igual víctima de derechos humanos. Un segundo elemento que planteábamos era que sea efectivo en el poder realizar investigaciones. Es cierto que en esto hemos podido avanzar algo, que el propio instituto pueda realizar investigaciones sobre esos casos que todavía están sin esclarecer, sobre los que no se ha dado una verificación. Y tercero, que fuera en cierta manera autónomo o independiente de la acción de gobierno, que eso no sea una mera antena. Decíamos esto y además decíamos que había que tener en consideración lo que instituciones o asociaciones memorialistas y de víctimas de vulneraciones de derechos humanos decían también, porque se veían en cierta manera llamadas a interactuar con este instituto. Como digo, en algunos casos se ha podido avanzar, en otros términos no nos hemos visto satisfechos en los puntos que planteábamos y por eso pues iremos a la abstención. Es que ricasco, señor Arzuaga. Vale, soy. En absoluto, para nada. Detrás del proyecto de Instituto de la Memoria y detrás de las políticas públicas de memoria y de convivencia en Euskadi no está ni la teoría del conflicto y mucho menos la justificación de esa teoría. Y yo creo que eso lo saben pues todos aquellos que plantean incluso la crítica. Yo entiendo que cada uno justifica sus posturas como puede, pero para nada se puede deducir de la propuesta del Instituto de la Memoria que se está justificando ninguna violencia. Lo que no se puede admitir es que se vaya a centrar todo el foco como si en este país, a lo largo de nuestra historia, solo hubiéramos conocido una violencia y solo hubiera unas víctimas de un grupo concreto, ¿no? Este instituto lo que pretende es aplicar una memoria inclusiva en el que, sin equiparar violencias y sin equiparar víctimas, por supuesto sí derechos de las víctimas, porque las víctimas, todas las víctimas al mismo sufrimiento tienen los mismos derechos, pretenda recoger a todas ellas y establecer un diálogo entre los diferentes relatos que han existido en este país. Señor Iturrate, discúlpeme, pero siempre con un límite, sí, adelante, señor Iturrate. Con el límite de que ninguna de las decisiones pueda justificar, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, la violencia, la utilización de la violencia por motivos políticos. Señor Iturrate, pero hay quienes pueden pensar que, en fin, hoy en la votación el Instituto de la Memoria va a ser
aprobado, su nacimiento va a ser aprobado de la mano del PNV y del PSE, pero van a votar en contra PP, si no me equivoco, UPyD y EH Bildu se va a abstener. Hay quienes pueden pensar que este Instituto de la Memoria nace cojo. Bueno, hombre, este instituto nace con 42 votos de 75 y con 11 votos en contra. Por lo tanto, creo que representa de una manera bastante fiel a la mayoría de la ciudadanía de este país, ¿no? Y además, a mayor abundamiento, no solamente recoge 42 votos, sino que recoge 42 votos de eso que algunos llaman transversales, ¿no? Que representan a identidades, a grupos de las 4 sensibilidades principales de este país, muy diferentes, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, ni cualitativamente ni cuantitativamente creo que nazca cojo. Los dos grupos políticos que hemos impulsado el Instituto, el Partido Socialista y nosotros, hemos hecho un esfuerzo por admitir y por incorporar propuestas de los demás grupos. Se han aprobado 22 enmiendas en la ponencia y se han transado otras 7 más, pero lo que no podíamos admitir es aquellas enmiendas que desnaturalizan totalmente el objetivo del proyecto, ¿no? Y además, cuando lo hacen en sentido opuesto, porque el Partido Popular pretende poner el foco solamente en unas víctimas y en una violencia y olvidar todas las demás, y EH Bildu, por el contrario, pretende desdibujar esa violencia, la violencia de ETA, como si quitándole nombre pues le quitásemos importancia. Y no, el Instituto lo que pretende es recoger a todas ellas, cada una como ha sido, cada una con la importancia que ha tenido y cada una con las consecuencias que ha tenido. Señor Iturrate, eskerrik asko eta gero arte. Zuei, agur.